Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Lunes 2 de octubre del 2023. El tema con el que vamos a trabajar son los ángulos. ¿Sí? Todo lo que hacemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene un ángulo. ¿Sí? Para esto, ¿qué es un ángulo? Un ángulo, pues, está conformado por la unión de dos líneas en un vértice y estos forman una abertura. Esa abertura es a lo que se le conoce como ángulo. ¿Qué tanto se abren estas dos líneas? A eso es lo que le llamamos ángulo. Pero vamos a verlo ya más específico. Primero, un ángulo está formado, vamos a ver. Un ángulo está formado por la unión de dos aristas en un vértice. También se le conoce como la abertura entre dos aristas unidas en un vértice. Es casi lo mismo que estamos diciendo. ¿Okay? Los ángulos se miden en grados y se utiliza el circulito que está arriba, que cuando hablas de primer grado, segundo grado, tercer grado, tú que lo has visto en la primaria, se utiliza este simbolito. También lo vemos en la temperatura. Cuando estamos hablando de temperatura, se le pone el simbolito de grados. ¿Sí? Ya que entendemos esto, ahora sí nos vamos de lleno a los tipos de ángulos. Existen diversos tipos de ángulos y estos van de acuerdo a su abertura. Los ángulos son, primer ángulo, tenemos el ángulo agudo, ¿no? Este ya lo conocen, ¿verdad? El ángulo agudo es un ángulo que mide de 1 grado a 89 grados. O sea, es que el ángulo agudo puede llegar a medir un solo grado, o sea, mi apertura desde un solo grado hasta llegar a los 89 grados, dependiendo. Todos los que estén adentro de esta cantidad son ángulos agudos. Si mi ángulo lo llego a medir, si con el transportador a lo mejor ahí se me faltó agregarle que los ángulos, lo voy a poner como un dato acá al lado. ¿Sí? Los ángulos se miden con un transportador. ¿Okay? Los ángulos se miden con un transportador. Este es un transportador. Este transportador, tú lo tienes ahí en tu mano, tiene dos lados, de aquí para acá y de acá para acá. Dependiendo de cómo tenga yo la abertura, es hacia dónde voy a medir en el transportador. Ahorita te voy a explicar cómo usarlo después de que terminemos la teoría. Entonces dijimos que el ángulo agudo mide de 1 a 89 grados. Bueno, aquí les dejo un dibujo del transportador para que ahí está, un dibujo. Ese es el ángulo agudo. Tenemos después del ángulo agudo
el ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados. En este caso el dibujito queda de la siguiente manera. Es un ángulo que tiene uno completamente hacia arriba, de esta forma, y aquí en lugar de ponerse un círculo, se pone un cuadradito, que estamos dando a entender que el ángulo está completamente vertical y el otro completamente horizontal. ¿Sí? Mide exactamente 90 grados el ángulo recto. De ahí pasamos al ángulo obtuso. El ángulo obtuso, que se acordarán de los triángulos, que hay uno que se llama obtusángulo, mide de 91 grados a 179. De 91 grados, que vendría siendo un poquitito más inclinado, hasta llegar casi al piso. ¿Estamos de acuerdo? No está completamente en el piso. Puede ser de esta forma, de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? 179 son casi los 180 grados, pero no son los 180 grados. Tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es el que mide 180 grados. En este caso, ese ángulo está completamente sobre la libreta, vamos a decirlo así. Es una línea recta, le pones un punto en medio, que este es el vértice, que son las aristas, y está completamente abierto. Es el ángulo llano. De ahí tenemos el ángulo entrante. El ángulo entrante el ángulo entrante mide de 181 grados a 359 grados. ¿Qué vendría siendo algo parecido a esto? ¿Sí? Este circulito que yo marco, esa es la abertura del ángulo. ¿Estamos de acuerdo, Mario? Y por último tenemos el ángulo perigonal. El ángulo perigonal mide 360 grados. ¿Y cómo se interpreta? Se pone el vértice con dos flechitas y aquí se le hace referencia a que da toda la vuelta. Las flechas quedan iguales, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Esos son los tipos de ángulos que hay. ¿Ok? Ángulo agudo de 1 a 89 grados. Ángulo recto mide 90. Obtuso de 91 a 179. Ángulo llano 180. Entrante de 181 a 359. Y el ángulo perigonal mide 360 grados exactamente.